Hemos montado un medley de coritos, de esos de antaño, y le hemos titulado Coritos al Son de Cuba. Así que, aquí vamos. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Espíritu Santo, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname con tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname con tu amor. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, danzaremos como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo ya viene. Toma tu lámpara y pon aceite. Amado hermano, Cristo ya viene. Toma tu lámpara y pon aceite. ¿Cómo dice? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas, y dice así, y se fueron con él, y se fueron con él, y se fueron con él, se fueron a su casita en el cielo, y no me lo
oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, y hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, y hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, porque sin fe es imposible agradar a... A ver, ¿dónde está la gente desde aquí en esta noche? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. A ver, Cuba. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Aún conociendo hay todos mis defectos, me amas, me amas más, mi Señor. Te adoro y se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi amado
La paz de Cristo, amados hermanos y amadas hermanas, les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos dando comienzo a un nuevo programa de Sana Doctrina en lo Perfecto 2025, versículos, pasajes de la palabra de Dios. Muy bien, hoy les puse una alabanza al comienzo, bastante movida, es una salsa, el ritmo salsa, y lo hice debido a una pregunta que me hicieron y quiero responderles antes de enfocarme en el tema de hoy, que va a estar muy lindo, muy hermoso, ¿no? Que es complemento de lo que hablamos el martes pasada en esta semana Satán Santa. La alabanza que vimos ahí, una orquesta, un ritmo movido, pero lo importante eran los coritos, la letra, sí. Pero había otra cosa que quiero hablar acerca de las alabanzas, porque está el tema de la danza, cuanto la danza es en el espíritu o es en la carne, o cuanto se alaba con un ritmo musical en el espíritu o en la carne. Por eso puse esa alabanza, porque usted va a ver una alabanza muy movida al estilo cubano, al estilo de la música cubana, de salsa, de merengue, pero hubieron cosas extrañas en esa alabanza. Si usted puede observar, usted va a observar cosas extrañas. Y va a ver, como en otros videos que yo puse también en mi página de Facebook, como cuando hay salsa, hay merengue, los pastores empiezan a bailar y a hacer pasos de salsa y a bailar con la hermanita. Eso ya es mundo. Eso no es nada espiritual. Ahí ya está pasando lo que es el baile en el espíritu al baile en la carne. Piensan y creen que lo que están haciendo le agrada a Dios, pero no le agrada a Dios porque están usando el bailecito del mundo, el que bailaban antes de conocer a Cristo. Están aplicando el sistema del mundo. Agarro a la hermanita, bailo, hago los pasos de salsa. Eso ya no es bailar en el espíritu, porque esos pasos de salsa, esos bailecitos que hacen ahí en los púlpitos, ¿de dónde se aprendieron? Del mundo. ¿De dónde se aprenden? Del mundo. ¿Les enseña el Espíritu Santo? ¿Les enseña la Biblia cómo son los pasos? No, es el mundo. El baile de la salsa, hay competiciones a nivel mundial de salsa. Entonces, el baile de la salsa, o del merengue, o del reggaetón, ya el reggaetón es una música más bien sexual, ya ahí no me metería, ¿tá? Porque eso es un invento de Satanás con las letras del reggaetón y la música del reggaetón que hace perrear a las mujeres y esos movimientos de perreo bien sexuales. Eso no proviene de Dios ni del Espíritu Santo. Entonces, les puse una alabanza movida de salsa, pero la cantante nunca se puso a hacer los famosos bailes de salsa hacia atrás, hacia adelante y sale a bailar con el pastor o con la hermanita, no. Y los que estaban, allí en el auditorio, en esa alabanza, se movían, pero no hacían pasos de salsa. O sea, estaban gozándose en el Señor. ¿Sí? Porque hay que alabarlo con panderos y palmas. Hay alabanzas en júbilo, como hay alabanzas espirituales de adoración. Pero la alabanza en júbilo es bíblica. Y en el Antiguo Testamento esto era maravilloso en el pueblo de Israel, en la alegría en Dios. Pero lo que pasa es que cuando usan este ritmo, por eso siempre hablo con los músicos, pueden usar el ritmo salsa, pueden cantar alabanzas de salsa, sí, pueden hacerlo, pero antes de cantar alabanza con salsas,
con salsa, usted tiene que avisar a la congregación, tiene que enseñar a la congregación qué es escuchar esa alabanza y dejarse guiar en el espíritu, o escuchar esa alabanza con ese ritmo y que la carne se apodere de ellos y empiecen a bailar como bailaban antes en el mundo, dando lugar y rienda suelta a la carne. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, por eso es que puse esa alabanza movida al principio del programa. Véanla de nuevo, revéanla, y usted va a ver que los hermanos se mueven para el costado, pero no hacen los famosos pasos de salsa hacia atrás y da vuelta a la hermana y viene, como hacen otros pastores. Eso ya es carne, carne 100%, nada del espíritu. Ya es el mundo metido dentro de la iglesia. Ahora, hay músicas que fueron ideadas y usadas por Satanás para su fin, el rock pesado. Eso no puede haber alabanza de rock pesado, porque lo usa Satanás, y Dios no va a usar un ritmo satánico para ganar almas. No es necesario usar las armas de Satanás, Dios, para ganar el almas. Dios te bendiga, hermano Jefferson. Dios le bendiga, hermano. Saludos a todos. ¿Cómo se ve la transmisión y escucha, hermano Jefferson, la transmisión? Entonces, por eso es que puse la alabanza al principio. ¿Se puede cantar una alabanza movida? Se puede. ¿Se puede alabar a Dios con el ritmo salsa? Se puede, pero hay que enseñar a la congregación que es estar bailando en la carne y que es estar bailando en el espíritu. Tienen que enseñar eso a los pastores antes de escuchar esto, porque si no se ponen a bailar de cualquier manera. ¿Entienden? Con los pasos del mundo. Y esos pasos no lo enseñó el Espíritu Santo, lo enseñó el maestro de baile de salsa del mundo. Espero que me hayan entendido lo que yo les quise decir acerca de esta alabanza que les mostré al principio. Excelente, mi hermano, se ve y se escucha bien. Gracias, hermano Jefferson. Por eso, yo siempre les traigo algo para aprender. El tema del reggaetón cristiano no pega por el tema de las mujeres, porque las mujeres tienen un estilo de baile en el reggaetón que es sexual, el perreo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El rock pesado ya es satánico y ya el rock desordenado es satánico, pero hay un rock que es más liviano, que no hay ningún problema, siempre y cuando se enseñe también a no tomar los bailes y las posiciones y las estructuras mundanas de cómo moverse en esos rock, en esa música rock. Recuerden que somos cristianos y el Espíritu Santo nos guía. La carne está sepultada en nosotros. Nosotros tenemos que enterrar. Dice la Biblia que el espíritu está dispuesto para todo, pero la carne es débil. Entonces, si el pastor no enseña, si el músico que canta eso no enseña lo que es ser tomado por el espíritu o ser tomado por la carne, y la congregación no hace caso, no entiende y empieza a bailar de manera mundana, corte con la alabanza, corte. Hasta que no aprendan, corte, porque usted está siendo copartícipe músico de llevar al pueblo a bailar salsa mundana, o reggaetoneo mundano, o rock mundano. Si la iglesia local está preparada para recibir salsa, ritmo salsa, un rock like, hasta por ahí nomás like, si está preparada para eso, no hay ningún problema. Cante para Dios. Pero la iglesia tiene que saber la diferencia entre rendir un baile en el espíritu como lo hacía David o un baile en la carne como quieren meter hoy en las iglesias y quieren llenar de jóvenes en las iglesias metiendo músicas sexuales para que ellos se sientan bien allí donde están. Y Dios no usa los métodos de Satanás para traer las almas a su iglesia y a los jóvenes.
son los pastores que están usando las artimañas de Satanás y los ritmos de Satanás para traer al mismo Satanás a esos jóvenes y apartarlos de Dios. Dios nunca va a traer las armas de Satanás para ganar almas. Él es más poderoso que Satanás. Él tiene sus armas para ganar a los jóvenes. Dios te bendiga, Silver. La paz de Cristo. Silver Barcos, Dios te bendiga. Muy bien, amados hermanos. Yo ahora les voy a hablar acerca de lo que quedamos el martes pasado. No sé si hay alguien que quizás no escucharon la alabanza al principio, pero para mí es un ejemplo muy buena. La cantante, yo me saco el sombrero, no tengo sombrero, no se puede predicar con sombrero. La Biblia dice que cuando prediquemos estemos con la cabeza descubierta. Yo he visto en YouTube predicadores que están predicando con sombrero, haciendo caso omiso a lo que dice la Biblia. Cada uno hace lo que quiere. Dios te bendiga, hermana Sandy. Dios bendiga, hermano Marcelo. Un gran saludo a todos los hermanos y hermanas. Entonces, esa alabanza que pusimos al principio, antes de comenzar, me saco el sombrero por la cantante, porque en ningún momento se puso a hacer los bailes de salsa que he visto en videos cristianos donde los pastores sacan a relucir. Qué bien que baila la salsa. 2 pasos para aquí, 1 paso para acá, la vueltita para adelante, media vuelta, arrodillarse para tirar a la mujer al costado y levantarla, como hacen algunos pastores. Eso es del mundo. Eso no puede estar en la presencia de Dios, y menos en una congregación de santos. ¿Cómo meter el mundo en la congregación de santos? Ahora, ver esta mujer cómo canta los coritos alegres en júbilo, usando la salsa, usando el ritmo salsa, ella en ningún momento se pone a hacer esos bailes de salsa. Y las personas que están alabando a Dios, véanla cómo se mueven de un lado para otro, pero no hacen los clásicos pasos de salsa como se hacen en otros lugares, y ya los que son débiles en la fe empiezan a bailar como bailaban en el mundo en los bailes. Por favor, hermanos, hay que tener un poco de sabiduría, ¿no? Antes, para esos músicos que me preguntaron, fue un músico, pero para esos músicos en general, antes de cantar este tipo de alabanzas que pueden llevar a los débiles a ir a la carne directamente, que ellos están luchando por dejar en Cristo porque son débiles en la fe, no imponga una alabanza así si la iglesia está carnalizada en los bailes. No cante más, porque a Dios no le agrada eso. Satanás se ríe y se goza. Satanás se goza y se ríe ver una iglesia en la carnalidad de esos bailes. Pero si usted le enseña a la congregación y ve que la congregación está apta para recibir ese tipo de ritmo, entonces no hay ningún problema. Una cosa es bailar en júbilo en el espíritu, ¿sí? Y otra cosa hacer pasos del mundo. Pasos que aprendiste a bailar en las pistas cuando ibas a los bailes a conquistar, si eras varón, a las mujeres. Y las mujeres con sus vestidos a mostrar sus figuras. ¡Ay, qué bien que baila! Y mostrar sus piernas y todo para que vean cómo baila salsa. Me derrito ante ella, dicen los hombres. Estamos en la iglesia, no estamos en el mundo. Muy bien, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar la continuación del tema del martes pasado, donde hablamos acerca del madero, de cómo pasean al Cristo muerto en una cruz. Y quiero mostrarles el versículo que vamos a tocar el día de hoy. Dice así: fue Cristo quien nos libró, en Gálatas 3:13, fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura:
maldito sea todo el que muera colgado en un madero. Entre paréntesis, cruz. Si Cristo murió en una cruz, entonces ya sabemos que madero simboliza cruz. ¿Sí? Si Cristo murió en una, yo he visto, para mí no era una cruz, era una especie de palo en forma de T, sobresalía una punta hacia arriba, puede ser una cruz, obviamente, pero no era tan forma de cruz. Pero eso que se acostumbraba a los reos en Roma, hay que ir a un libro de historia y ver cómo eran crucificados. Pero ahí la Biblia dice claramente que el que hizo maldito a Cristo no fue él mismo, sino la cruz o el madero, porque lo que simboliza el madero, a todo lo que veían a Jesucristo colgado, lo veían como un maldito. El que era colgado era un maldito, lo vamos a leer. Si Cristo hubiera muerto y no lo hubieran colgado, él nunca hubiera sido maldito y la escritura no se cumpliría. Por eso es que la cruz es un símbolo de maldición que ninguno debe cargar. Esto es paganismo de Constantino. Yo voy a leer ahí, yo saqué un extracto de historia para que usted vea lo que dice la Biblia, lo que dice la enciclopedia bíblica y enciclopedia del mundo. Usted va a una biblioteca y ve la historia y va a ver claramente lo que es morir en una cruz. Vamos a ver eso, lo que es realmente lo que dice la historia sobre esto del madero. Ahora vamos a orar a nuestro Dios después de esta alabanza que les tengo preparada y vamos a este tema maravilloso de la cruz, la cual a partir de hoy nadie más va a usar, van a sacar de los púlpitos, van a sacar de la parte de arriba de los templos, van a pedir que la destruyan, van a sacar sus cruces allí en su casa, en sus hogares, la van a sacar, ojo, la tienen que romper en la cruz, porque si ustedes la tiran a la basura la cruz y la encuentra alguien en la calle, la va a tomar. Entonces, por culpa de uno que no la destruyó, otra persona está cargando el símbolo de maldición, ¿sí? Que es la cruz. Si es la cruz sola, es un símbolo de maldición. Si es la cruz con Cristo, peor todavía, porque siguen mostrando a un Cristo maldito en una cruz. Vamos a ver todo este tema ahora con la Biblia, no porque lo diga el hermano Marcelo. Vayamos a la alabanza entonces a partir de ahora. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, y en un instante, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar.
Muy bien, amados hermanos. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Voy a reiterar el versículo del día de hoy, jueves 17 de abril del año 2025. Gálatas 3:13. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado en un madero o cruz. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Grande y poderoso Padre Celestial, glorificado y santificado sea tu nombre. Estamos orando ahora en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y sabemos que tu Espíritu Santo intercede ahora con hermosos gemidos indecibles. Oh Dios de poder y de misericordia, visita a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas que están en este vivo, como aquellos que mirarán en diferido, aquellos que lo verán por Facebook o aquellos que lo están mirando por YouTube. Oh Señor de la gloria, oh Señor todopoderoso, venga a bendecir, Dios mío, y a perdonar nuestros pecados. Hágase tu voluntad, mas no se haga la nuestra. Venga a bendecir, Dios mío, en todas nuestras áreas. Te pido lo mejor para mis hermanos, lo mejor para mis hermanas, lo mejor para mí y mi familia. Oh Dios de poder y de misericordia, venga a hablar con nosotros en esta noche. Habla con nosotros. Tocan a aquellos que aún no pueden comprender lo que es esta semana, lo que hacen delante de ti en esta semana. Cómo Satanás hace su obra en millones, pero hay hombres y mujeres que tú levantas para que estén hablando la sana doctrina, para que estén mostrando a la humanidad que esta Semana Santa es una semana muy equivocada, una semana, Dios mío, en la cual tú no te agradas, ya que es deshonra para ti. Señor, que puedan recapacitar y arrepentirse aquellos que aún siguen creyendo que el símbolo de maldición, que es la cruz o madero, que tienen colgados en sus cuerpos, en sus orejas, como collares, en la ropa o en sus iglesias locales, eso piensan que es un símbolo de bendición, mas no, es un símbolo de maldición. El mismo Dios usa para ese fin, para que poner allí a los que son malditos. ¿Cómo podemos usar, Dios mío, un símbolo que tú creaste para mostrar la maldición en un ser humano, usarlo nosotros colgados o meterlo en la iglesia local? Oh Dios poderoso, tenga misericordia y puedan entender lo que hoy vamos a estar hablando. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 Señor Jesús.
Muy bien, amados hermanos. Gálatas 3:13 y empezamos a ahondar en este tema. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. La que, como hemos visto el martes pasado, vimos el versículo, es aquella donde su letra mata. ¿Por qué su letra mata? Porque cuando leemos la ley, la misma ley establece que si uno comete la falta, es pena de muerte. Y lo dice detallado según la ley que sea, que debe morir la persona. Y esa letra mata. Dios te bendiga, hermana Verónica Latorre. Amén. Hermanos y hermanas, Cristo nos libró de esa ley mosaica. Ahora, si fallamos a esa ley, nadie nos va a matar. Las adúlteras que me miran, quizás hay alguna adúltera que me mira, alguna fornicaria, algún ladrón que me está mirando, quede tranquilo que en Cristo no existe ley mosaica, porque si existiera ley mosaica, las adúlteras tendrían que morir apedradas, lapidadas. Los ladrones se les cortarían la mano si los agarran. No vivimos más la ley mosaica. Queden tranquilos. Vivimos la ley de Cristo. Y la ley de Cristo dice, vete y no peques más. Simplemente hay que arrepentirse. Amar al Señor Jesucristo que dio su vida por ti. Para que tengas no solo vida en esta tierra, sino vida eterna en la eternidad. En la presencia de Él. Vida eterna. Escapar del fuego eterno allí en el lago de fuego y azufre, que por la eternidad el gusano no muere, el fuego no se apaga, donde estarán quemándose por los siglos de los siglos la bestia, el falso profeta, Satanás, y todo lo que adoraron a la bestia y rechazaron a Cristo. Queda tranquilo, mi hermano y mi hermana, que si te arrepientes y le amas a Jesucristo, que te da la salvación de manera gratuita, y crees en Él, en su evangelio, tú vas a gozar de esta vida eterna y esta salvación. Nadie te va a matar a pedradas, nadie te va a cortar la mano, porque vivimos la ley de Cristo, amados hermanos. Por eso en Gálatas 3:13 dice, fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, porque era una maldición la ley. No había ningún ser humano capaz de eludir todos los preceptos de la ley mosaica. En algunos siempre caían y fallaban. Y cuando no eran en unos, eran en otros, porque el ser humano no está capacitado para ser santo 100% sin Cristo. Dice la Biblia que fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldito. Y aquí está el tema, amados hermanos. ¿Cómo se hizo maldito Cristo por nosotros? Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo se hizo Cristo maldito si Él es 100% santo? Si Él es Dios Hijo, parte del Ejad compuesto. ¿Cómo puede ser maldito si en Cristo estaba la deidad en Él? Amados hermanos, Cristo no podía hacerse maldito. Dios no puede hacerse maldito. Algo tenía que acontecer para que Él pudiera ser maldito. ¿Y qué es ese algo que tenía que acontecer? Y que mostrara la maldición
en Cristo, ante los ojos de los seres humanos, que Cristo fue maldito. Leamos la segunda parte del versículo de Gálatas 3:13. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado en un madero o crucificado. Maldito sea todo el que muera colgado en un madero. El madero, ese que tenemos ahí como foto, es el que permitió que esa escritura se cumpliera en Cristo. ¿Por qué? Porque es un símbolo de maldición creado por Dios, mandado a ser por Dios, porque ya era un mandamiento. El tema del madero, de la muerte de las personas en el madero, estaba establecido en un mandamiento, allí en Deuteronomio, que lo vamos a leer a continuación. Miren lo que dice en Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, ahí tenemos el madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios, atención, ahí dice que maldito por Dios, es decir, que Dios hace maldito, ¿a quién? Porque maldito por Dios es el colgado. ¿El colgado dónde? ¿El colgado dónde es maldito por Dios? El colgado en el madero. Dios no podía, dio un mandamiento en Deuteronomio en el cual las personas que murieren colgados tenían que simbolizar en ellos la maldición de Dios. Y Dios dice, porque maldito por Dios es el colgado. Y mira cómo sigue, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es un mandamiento. Todo el que era colgado en un madero, Dios lo hacía maldito. Este mandamiento de Deuteronomio 21, 22 al 23, fue Dios que lo estableció. Es parte de la ley mosaica. Le mandó a Moisés escribir esto al pueblo de Israel. Y Dios escogió este tipo de muerte, de crucifixión, de muerte en el madero, para que lo vieran que era un maldito. ¿Me está entendiendo, amado hermano y hermana? Dios estableció esta forma de muerte para que sea maldita la persona que cometiera un crimen digno de muerte, como comienza el versículo. ¿Se está dando cuenta? Ahora, tienes en las orejitas 2 cruces o 2 maderos, ¿sí? Porque las cruces pueden ser de chapa, pero en realidad son de madera. ¿Me entiende, amado hermano y hermana? Son de madera. No morían en una cruz de acero, morían en una cruz de madera, o en un madero, o en una forma de T, pero es lo mismo. Madero significa crucifixión o muerte colgado. Cristo murió en un madero para que se cumpla la palabra de que Él pudiera ser maldito. Ahora, hoy los cristianos usan ese símbolo que Dios estableció para que una persona sea maldita. Si tú usas ese símbolo, estás portando el símbolo que Dios eligió para hacer maldita a la persona. Es como a ti te agrada usar lo que Dios usa para hacer maldita a la persona. No sé si me están entendiendo y pueden mandar un mensaje si realmente están entendiendo lo que les digo.
Si Dios hizo este símbolo como un símbolo de maldición y ya lo estableció allí como ley, ¿por qué nosotros, por culpa de Constantino y el paganismo que estableció en la iglesia paralela de Satanás, que es la ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana, a él se le antojó usar cruz y nosotros tenemos que usar cruz porque a él se le antojó usar cruz, sabiendo que la Biblia habla que es un elemento de maldición que Dios usa para hacer maldita a la persona que es colgada? Y vamos a ir a la Biblia para que usted vea realmente cómo Dios usa esto, porque no nos vamos a quedar con estos versículos porque estamos aprendiendo. Vamos a ir entonces a la Biblia. Déjenme quitar este versículo aquí. La hermana Sandy Quiñones dice amén. Creo que entienden bastante bien lo que les estoy diciendo. En Josué 8, estamos mucho más adelante de Moisés. Ahí ya estamos cuando Moisés muere y sigue el camino a la tierra de Canaán. Josué, como que Moisés le pasa la tarea o le pasa la posta a Josué para que continúe el trayecto del pueblo de Israel que salió de Egipto para llegar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, que estaba destinada para ellos. Josué tenía que guerrear muchas batallas. Y una de esas batallas es la batalla de Jai. Como dice aquí en capítulo 8 de Josué, toma y destrucción de Jai. Veamos que es Dios el que manda hacer esto a Josué. Pero vamos a ver algo que Dios va a pedir a Josué: que todos los que murieran fueran colgados. Y se cumplía lo del mandamiento y después sacarlos del madero y hacer otras cosas. Dios te bendiga allí en Bolivia, mi hermana María Luisa, Salvatierra Roja. Muchas bendiciones, hermanos, desde mi amada Bolivia. Gracias por estar allí. Vamos a leer aquí entonces Josué 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, a su ciudad y su tierra. Pero vamos ahora, usted lea si quiere en su casa todo el contexto, pero yo quiero ir al versículo 27. Ya prácticamente la guerra la ganó Josué. Dice: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Pero no solo Dios le pidió que tomara las bestias y los despojos de la ciudad, sino que también le pidió que use el símbolo de maldición. Dice versículo 28, y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai, Jai es la ciudad, lo colgó. ¿En dónde lo colgó? En un madero, hasta caer la noche. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Se da cuenta? Dios mandó también a Josué que colgara al rey de Jai y que hiciera la tradición de colgarlo y después bajarlo del madero y meter su cuerpo en la puerta de la ciudad y después cubrirlo con un montón de piedras. Solo ahí aconteció. No, vamos a otra batalla. Les voy a mostrar otra batalla, ¿sí? Por ejemplo, en Josué capítulo 10, dice: derrota de los amorreos. Ahí Josué tuvo que pelear con los amorreos. ¿Y qué le pidió Dios? Vamos a bajar
Yo no le voy a leer todo, pero por ejemplo, en el versículo 26 dice, y después de esto Josué los hirió y los mató. ¿Quién venció? Otra vez venció Josué, porque Dios es un Dios que no pierde ninguna batalla. Y dice que los mató, versículo 26, y los hizo colgar en 5 maderos. Otra vez lo mismo, Dios mandando colgar en maderos. Hizo colgar en 5 maderos. Acá lo tienen, lo estoy mostrando. Acá estoy moviendo el cursor para que lean que es Dios guiando a Josué a que cuelguen a esos enemigos en los maderos, porque el madero simboliza la maldición. Es lo que dijimos y hablamos en el mandamiento del Deuteronomio. Después lo vamos a repasar nuevamente. Y dice, y quedaron colgados en el madero hasta caer la noche. Lo mismo que había acontecido con el rey de Jai. Jai es la ciudad. Entonces hizo lo mismo. Colgó a los principales en 5 maderos. Luego los dejó colgados hasta caer la noche. Y los bajó. Vamos a leer el versículo 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Lo mismo que pasó en la otra guerra. Los bajaron de los maderos, dejaron los cuerpos y le pusieron piedras. Dios se glorificaba entre las naciones vecinas como un Dios que no pierde una batalla. Dios se glorificaba por medio de los seres humanos que estaban colgados, y esos seres humanos eran reyes y principales de las naciones que eran derrotadas. ¿Por qué? Para mostrar que ellos eran malditos por levantarse contra el Dios de Israel. El símbolo, el madero, la cruz, ¿sí? Ese lugar donde eran crucificados los principales, como hemos visto aquí en Josué, en varias guerras. Hay muchas más, pero no voy a reiterar nuevamente todo. Dios usaba este símbolo para mostrar maldición. Dios no quería que murieran así nomás, querían que lo colgaran en el madero. Para eso creó Dios esa muerte atroz. Y nosotros cristianos andamos colgando algo que Dios creó para que el ser humano sea maldito. Y es por eso que Cristo fue maldito, porque fue colgado en ese símbolo que hace maldita a la persona. Y nosotros andamos cargando con un símbolo que hace maldita a la persona. Y nosotros estamos poniendo una cruz de maldición dentro de las iglesias locales. En las Biblias, acá arriba, ponen cruces. Esta no tiene, gracias a Dios. Amados hermanos, presten atención. ¿Por qué me levanto contra la cruz? Dios dio su Hijo amado Jesucristo. Él murió, sufrió, pagó el castigo de la humanidad y sobre todas las cosas se hizo maldito siendo Dios. Usted sabe la ofensa o lo denigrante que puede ser a un Dios 3 veces santo, lleno de justicia y amor, que se haga maldito, que se haga reo. Y esto lo hizo porque fue colgado en un madero, sencillamente. Si el madero no existiera, esa profecía nunca se hubiera cumplido de que Cristo era colgado en un madero. Dios tenía preparado esta muerte atroz a todos los que se levantaran contra Él. Pero como Cristo vino a morir por nosotros, Él se subió a ese madero
y se hizo maldito delante de Dios, porque Dios en ese madero ve al que está allí y es un maldito, y ese maldito era su hijo. ¿Se está dando cuenta de que es el símbolo en sí? El símbolo de la cruz. Algunos dicen, no, pero yo uso la cruz por lo que Cristo hizo en la cruz. Está muy bien, Cristo hizo algo en la cruz que es para siempre, una vez y para siempre. Pero no repitas lo que hizo Jesús en la cruz, que Él lo único que hizo en la cruz fue sufrimiento, hacerse maldito y pagar por el pecado de la humanidad. Puro sufrimiento. Un Dios tiene que ser reverenciado. Imagínense que en el mundo los dioses con minúscula, que son demonios, los reverencian con todo, con estatuas, con templos de oro, con budas gigantes, con gatitos, ahí en Japón. Son esculturas así tipo gatito que ponen los deseos. Hacen de todo. Los musulmanes te oran 5 veces al día, llaman a la oración y se arrodillan en el lugar donde estén, mirando siempre a la Meca. Le adoran a sus dioses con minúscula, pero le adoran. Yo considero el dios de ellos, los musulmanes, un dios con minúscula. Y los musulmanes consideran el Dios que yo creo un Dios falso. Cada uno que crea en lo que crea. Yo creo en el Dios de la Biblia. Y ese Dios merece ser alabado, glorificado, exaltado. Y más en esta Semana Santa. Que lo pasean en una cruz muerto y encima maldito. Ahora me está entendiendo por qué el tema del Vía Crucis, de pasear un Cristo muerto colgado en la cruz que no se bajó, simboliza muchas cosas. Ya le había dicho que era una burla, ahora se está dando cuenta que el pasear al Cristo muerto en la cruz es maldecirlo, porque ese Cristo está maldito mientras va en esa cruz. Y año tras año lo maldicen a Cristo y Él no está más en esa cruz, sino que está sentado a la diestra del Padre. No sé si están entendiendo los hermanos que me están mirando. Rompa las cruces que tenga en su casa. La culpa la tiene la cruz, Marcelo. Y hago un elemento, pongo 2 palitos, un elemento, hago una cruz. Es un elemento. Es un elemento. Pero ¿qué pasa? En el ámbito religioso, en el ámbito de la fe, si vos crees en Dios, usando ese elemento y pensás que ese elemento simboliza algo, lo que va a simbolizar es maldición. Jamás va a simbolizar algo bueno, porque fue Dios que lo creó para dar maldición al ser humano, al que es colgado allí, como ya lo leímos. Y no les estoy inventando, ya lo leímos. Y usted me viene a decir, no, no es maldición, simboliza que Cristo, no. La Biblia no nos enseña en ningún lado a usar un madero. No nos enseña en ningún lado a andar cargando con un madero en las orejitas, acá como cadenita. No nos enseña eso la Biblia. Lo que usan cruces y todo eso son los paganos, los que sirven a dioses paganos, los brujos. Hitler usaba una cruz. Era un tipo de cruz. Y hay muchos tipos de cruces. Los nazis tenían cruces, los alemanes tenían cruces. Muchos usan cruces. Pero en el cristianismo, la cruz, Dios la hizo como símbolo de maldición para que
para aquel que era colgado. Entonces tú no podés andar colgando con una cruz cristiana. Me estás diciendo que el que está allí está maldito. Y algunos usan una cruz con el Cristo muerto, es decir, ya con el Cristo incorporado, pero muerto. O sea que nunca se bajó de la cruz. Los 365 días está colgado el Cristo ese muerto. Usted no lo ha visto. Yo veo miles y miles de ateos que usan cruces, católicos, protestantes, que usan cruces, como haciendo ver que son cristianos, y la cruz no simboliza cristianismo, la cruz simboliza maldición. Dios creó ese elemento como forma de que la persona que era colgada sea maldita, y no podemos estar con un elemento que simboliza maldición. ¿Cómo va a simbolizar bendición la cruz? Simboliza maldición. Dios nunca dijo que simboliza bendición. Eso es invento del papado católico o apostólico romano. La cruz es bendición. No, la cruz no es bendición. La cruz es maldición para aquel que es colgado. Vamos a otro texto. Mire bien el siguiente. Jehová y los ídolos de Babilonia. Y acá les voy a mostrar, en este texto que está aquí, una profecía de lo que pasa en la Semana Santa. De lo que está pasando aquí ahora, por eso es que me da un celo santo. Isaías 45, versículo 20. Jehová y los ídolos de Babilonia. Nosotros sabemos que la Icar siempre simboliza la Babilonia. La gran Babilonia, ¿no? En Apocalipsis, la gran ramera es Babilonia. Entonces sabemos que es Jehová, ahí tendría que decir Jehová y la Icar. Y la Icar, Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los protestantes que siguen lo mismo, porque siguen usando cruces igual que ellos. Algunos protestantes no usan cruces. Pero la gran mayoría sí. Versículo 20. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Atención, esto pasa hoy. No tienen conocimiento aquellos que erigen, esto es el Vía Crucis, que erigen el madero de su ídolo. ¿Quién es el ídolo de la Icar en la Semana Santa? El Cristo muerto, maldito en una cruz que no se bajó. ¿Y qué más pasa? Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Y presta atención, porque en la profecía habla de un Dios con minúscula. Por lo tanto, el Cristo que está colgado en esa cruz babilónica es un Dios con minúscula, un demonio que no salva. A ver qué dice la hermana Sandy. Y a esa tradición católica hay países que le agregan más cosas. Por ejemplo, aquí en mi país, la gente tiene miedo de comer carne, pollo, cerdo. Solo quieren comer pescado toda la Semana Santa. Tampoco se quieren bañar en el río porque piensan que se van a convertir en pescado. Aparte que pasean una que ha de pesar una cruz por todo el sector, que ha de pesar una tonelada, lo que es vivir en ignorancia. Sí, pesar como una tonelada la cruz, sí la pasean, aunque pese una tonelada, es verdad. Así que allí tú me dices que en el río porque piensan, o sea, no se bañan porque piensan que se van a convertir en pescado. Esa no la sabías, hermana Sandy. Pero es verdad, hermanos. Ahí en la profecía de Isaías está relatado la Semana Santa. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, porque es idolatría, ellos lo llaman veneración. El madero de su ídolo, claro. ¿Por qué no saltan a un Dios que está sentado a la diestra del Padre? No, tienen que hacer siempre el Dios muerto,
desangrándose con la corona de espinas y colgado en la cruz, como Dios manda que se cuelguen a los reos y malditos. Y esto es peor, hermanos, porque el mandamiento de Dios es que después lo bajen de la cruz. Y a Jesús lo bajaron. José de Arimatea fue el que se llevó a la sepultura a Jesús. Es decir, a la cueva donde estuvo allí hasta que resucitó. No a su sepultura, perdón. A la cueva donde estuvo allí hasta que resucitó. Fue José de Arimatea, lo bajaron de la cruz. Así como leímos en Josué, como está escrito en Deuteronomio, de bajar al cuerpo. Pero estos de la ICAR, que son la iglesia paralela de Satanás, no lo bajan jamás. Hace siglos que lo tienen ahí, no lo están bajando. Es una maldición continua. ¿Se están dando cuenta por qué la Semana Santa es la primer semana de Satán en la tierra? Es la primera fiesta poderosa del satanismo, es la Semana Santa. Porque es el mundo que se burla de Jesús en su ignorancia. Y algunos no es en ignorancia, lo hacen porque quieren, conociendo esto. Por ejemplo, ahora hay personas que me miran, y antes cuando enseñé esto, hubieron personas que me miraron, escucharon, apreciaron, aprendieron y siguen con las cruces. Bueno, si usted quiere ser maldito, poseer un símbolo de maldición, y usted quiere hacer maldito a Jesús, después no se va a presentar delante de Dios diciendo, a mí nadie me dijo que yo te estaba haciendo maldito, Jesús, toda mi vida. A mí nadie me dijo que lo que colgaba en esa cruz era una maldición para el ser humano, creada por Dios, ¿no? Establecida por Dios. Queda más linda la palabra establecida por Dios porque fue establecida en un mandamiento. Bueno, vamos a seguir leyendo el otro versículo que les tengo preparado. Y está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es el versículo que estamos tratando. No voy a repetir otra vez lo mismo. Maldito todo el que es colgado en un madero. No es maldito el que muera así nomás, sino el que es colgado en un madero porque era un mandamiento de Dios. Y la humanidad está cargando con un madero. Y las iglesias denominacionales tienen cruces dentro de sus iglesias, sabiendo esto. La cruz es maldición, símbolo de maldición en el ámbito cristiano. Vamos al otro versículo. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 5, y quiero leer desde el versículo 29. Aquí tenemos a Pedro y Juan, que son perseguidos, y bueno, ellos presentan respuesta, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 29, y vamos a leer hasta el 30. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí hay testigos. Pedro y los apóstoles confirman que Jesucristo fue colgado en un madero. Por lo tanto, es la única forma de que la palabra se cumpliera para que Cristo fuera maldito. Ser colgado en un madero. Por eso la cruz es símbolo de maldición. La cruz de Cristo fue vivida
una sola vez y para siempre. No es necesario andar con esa cruz, porque esa cruz lo hizo maldito a Cristo. Esa es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es una maldición y la ira de Dios que Él tuvo que pagar para darnos salvación. Entonces, todo ese sufrimiento, al nosotros ponernos una cruz, no solo estamos usando un símbolo de maldición, sino que le estamos diciendo a Cristo, adoramos la maldición que tú tuviste, adoramos el sufrimiento que tú tuviste. No, nosotros como cristianos tenemos que adorarlo como Rey. Él es nuestro Rey. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el creador, el que nos dio la salvación, la vida eterna. Cristo es el digno de toda gloria, es el Cordero de Dios, santo, santo, santo por los siglos de los siglos. No es ningún Dios con minúscula clavado en un madero durante los siglos de los siglos, como hacen allí los católicos que siguen paseándolo maldito en un madero. No andes paseando cruces, amado hermano y amada hermana, porque estás paseando no solo un símbolo de maldición que Dios usa para maldecir al ser humano, para que muera maldito, así lo estableció, ya lo hemos leído, sino que ese símbolo hizo maldito a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a usar un símbolo que hizo maldito a nuestro Señor Jesucristo? Es lo mismo que estaba hablando el martes pasado. Es como yo agarrara los artefactos, los instrumentos, las máquinas de la Inquisición, las máquinas tortuorias, y en vez de poner la palomita que tengo acá, pongo la máquina tortuoria de la Inquisición y la adore. Y me gusta adorarla. La máquina tortuoria de la Inquisición, que cortaba la mitad de los seres humanos, las mujeres le hacían cualquier cosa. No voy a repetir lo que le hacían, eso sería morbo. Pero amados hermanos y hermanas, no podemos usar una cruz. Por más que te pinten bonito, la obra de Cristo en la cruz, sí, hizo una obra Cristo, y por eso tenemos que glorificarlo y exaltarlo más. Él se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición. Él vivió un infierno en esta tierra. Hasta le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros le estamos haciendo recordar eso cada año. ¿Eso nos parece que tenemos que adorar? ¿A usted le parece que eso tenemos que adorar? ¿A usted le parece que Cristo quiere que a eso adoremos? Cristo quiere que le adoremos a Él por lo que hizo en la cruz, por haberse hecho maldito, no reverenciar el símbolo de la cruz. Y se levantarán todos los cristianos porque estoy en contra de la cruz de Cristo. No estoy solo en contra de la cruz de Cristo, estoy en contra de cualquier cruz religiosa, porque simboliza maldición, porque Dios la creó para eso. Y Cristo se hizo maldito por ese símbolo. Yo ya le mostré los pasajes. Si usted no quiere creer, no crea. Pero mi misión es predicarles la verdad. Y el que ama, te predica la verdad. Yo no quiero imponerte la verdad. Yo quiero mostrarte la verdad. Tú decides. Yo no estoy para darte palabras bonitas. Yo no estoy para agradar hombres y mujeres, como dijo Pablo. Por eso a mí me siguen pocos. Por eso no escuchan la sana doctrina. Porque la sana doctrina nos lleva a la santificación y amar a Dios. Pero el ser humano no quiere amar a Dios, no quiere santificarse. El ser humano le gusta deshonrar a Dios, le gusta servirle a Dios a su manera pecaminosa, no a la manera de Dios. El ser humano no quiere nada con Dios. Juegan a ser cristianos. Yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy reformado. Pero vamos a la sana doctrina y no cumplen la sana doctrina.
cumplen lo que ellos creen, los dogmas que les enseñaron los seres humanos. ¿A mí quién me enseñó? En realidad me enseñó un dogma religioso, pero yo fui a la Biblia, analicé lo que me enseña, el que me enseñó ese dogma, y me tomé el tiempo de analizar lo que enseñan otros dogmas, otras denominaciones. Y a la luz de la palabra, por eso hace años que estamos con esto, a la luz de la palabra me doy cuenta que están equivocados. Marcelo, ¿vos sabés que es pecado decir que vos tenés solo la verdad? ¿Tenés la única verdad? Tristemente, eso no va conmigo, porque yo no estoy hablando mi verdad. Yo siempre, cuando les hablo y les enseño doctrina, yo les pongo los versículos que los tienen acá, y los tienen acá, y se los muestro, y los leemos juntos, y la misma Biblia te va enseñando lo que le estoy diciendo, amados hermanos. Por eso es que leemos tanto la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te da las respuestas, cosa que las iglesias no les enseñan. Solo quieren plata, dinero, diezmos, cosechas, el voto de la prosperidad para recibir el aceite de Jerusalén, el jabón ungido, el jabón de la descarga, la rosa del amor, o tocar el manto santo. Todo eso le gusta a las personas, le gusta en el show escuchar mucha alabanza, y escuchar mucho bla, bla, bla y motivacionalismo. Eso le gusta a las personas. Le gusta tradiciones, le gusta hacer lo que le enseña un cura. No les gusta la sana doctrina, no aman a Jesucristo. ¿Por qué no aman a Jesucristo? El que ama, ama y guarda sus mandamientos. Y a mí, cuando yo veo personas que hay mandamientos sencillos de cumplir, que no los cumplen y encima los cumplen contrariamente, como el tema de la idolatría, yo no sé qué hacer. Entonces hay veces que me parezco Jeremías, viendo cómo el mundo pasa y se cumple la palabra de Dios que dice: buscarán la sana doctrina y no la hallarán. El hermano Jefferson, ¿qué nos dice? Al ser humano le gusta el libertinaje y vivir en pecado, no le gusta la santidad. Y la santidad, hermanos, no es difícil de llevar, es simplemente acomodar nuestra vida como es Cristo. Es como el tema de la alabanza al principio, podemos escuchar música salsa, pero acomodemos nuestro cuerpo y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. No escuchemos música salsa y el Espíritu Santo le cerramos la puerta y empezamos a bailar como bailamos antes en el mundo, con el trencito, ¿sí? con la chaparra, allí en México, con la morrita. Por favor, hermanos. Por favor. Semana Santa. Y en estos dos capítulos, tanto el martes como el jueves, hoy, hemos hablado mucho sobre esto. Las cruces siguen en las denominaciones. El símbolo de maldición sigue en la vida de los cristianos. La venta de ropa tiene cruces por todos lados. Quería buscar un buzo cristiano que dijera solo Jesús o Yeshua o lo que sea, no me importa el idioma, y siempre tiene una cruz metida. Hermanos, estamos llegando al final de una nueva transmisión y les voy a mostrar aquí el mandamiento una vez más. Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, estos mandamientos, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Dios pide que el cuerpo no se quede en el madero. ¿Y qué hace el Aicar
todas las Semanas Santas. ¿Qué hace la ICAR en sus iglesias cuando ingresás? Tienen a ese Cristo colgado por los siglos, no voy a decir de los siglos, pero han pasado 21 siglos y sigue colgado ahí. Ni siquiera se cumple este mandamiento. Dios manda al ser humano que está colgado, que ya es maldito, que lo bajen. Y los católicos no lo bajan. Sigue ahí, muerto, desangrándose, con la espina, colgado, maldito. Ahora me entienden por qué la Semana Santa es una semana Satán. Es la primer gran semana donde el mundo glorifica a Satanás sin darse cuenta. ¿Cómo lo hace? Burlándose de Cristo y haciéndolo pasar por lo mismo una y otra vez. Y lo siguen mostrando al mundo colgado en una cruz. Amén, hermanos. Bueno, me estoy despidiendo de todos ustedes. Será hasta el próximo domingo, si Dios permite. Y estaremos en una nueva emisión de este programa de Sana Doctrina en lo Perfecto. Yo no sé cómo Dios me usa. Hay veces que Dios me usa tranquilo. Hoy creo que me salté un poco. Es sobre el celo santo. La verdad, usted, cuanto la Biblia habla que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ahora entiendo muchas veces que nos pasa a nosotros esa palabra ardientemente. Porque es como un fuego que te hace debatir, te hace mostrar las verdades de Dios. Y aquí estamos, hablando. Y van los programas sucediéndose, uno tras otro. Cristo en cualquier momento viene a arrebatar a su iglesia. Pero estamos predicando, estamos mostrando sana doctrina, en un momento en que el mundo le da la espalda a la sana doctrina. Gracias, hermana Sandy. Dios te bendiga allá en Ecuador. Gracias por la hermosa reunión. Yo les agradezco a ustedes también por estar allí. Igual a ti, Jefferson. Amén, amén. Dios los bendiga grandemente. Gracias por esta hermosa enseñanza, hermano. Hablen sobre aquellos que tienen cruces. Revean este programa, tomen apuntes, tomen los pasajes. Y Dios va a estar agradado de que una persona se deshaga de una cruz. Ese símbolo de maldición, porque las personas no saben para qué Dios creó esa cruz, para qué Dios usa esa cruz, y no sabe tampoco por qué Cristo se hizo maldición, qué fue lo que hizo que Cristo se hiciera maldición. Lo que hizo que Cristo se hiciera maldición fue haber sido colgado en una cruz, símbolo de maldición, porque así lo hizo Dios, como ya leímos en el mandamiento de Deuteronomio 22, 21, 23. Bueno, Dios lo bendiga. Será hasta el domingo. Paz de Cristo. Permiso.